Hola amigos, mi nombre es María Elena Novoa Mosquera, soy neuróloga, trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, soy especialista en cefaleas o dolores de cabeza. El tema de hoy es dolores de cabeza relacionados con factores ambientales aquí en Hablemos de Salud. El dolor de cabeza es un síntoma que puede acompañar a diversas enfermedades, en especial aquellas que son secundarias a problemas emocionales o al estrés del trabajo. También en ella se suman, digamos, factores cotidianos como alteraciones en el sueño, las malas posturas y factores ambientales, así como también la elevación de la temperatura. Respecto a eso, hay muchos estudios que se han hecho generalmente en Europa y también en Estados Unidos. Hay uno muy cercano que se ha hecho en Chile. En el 2009 han hecho un estudio en el que han medido, digamos, elementos de la contaminación como el óxido nítrico, como el monóxido de carbono, el ozono y otras sustancias azufradas. Han medido cada uno de ellos y lo han comparado con un grupo de pacientes que llegaban a hospitalizarse por dolores de cabeza. De todo el estudio que se ha realizado, han visto que más existe para una sustancia que es el monóxido de carbono. Sin embargo, lo que caracteriza el monóxido de carbono es que es una sal, que es una sustancia inodora, incolora, o sea, el paciente supuestamente no se entera si lo huele, ¿no? Sin embargo, cuando este estudio fue comparado con otros que se han realizado en Europa como Italia y si no me equivoco es España, han visto que no es contundente, ¿no? Hay un último estudio que se ha realizado en Estados Unidos, ha sido publicado en el Neurology del 2009, en el que ellos han hecho también los estudios comparando los factores ambientales, pero también con temperatura, con la elevación de la temperatura. Y se ha visto que la elevación de la temperatura a 5 grados más de lo que usualmente hay en un clima, ya que está acostumbrado, digamos, un grupo de personas o una población, sí produce dolores de cabeza, ¿ya? Los resultados han sido muy contundentes, ¿ya?, respecto al estudio que se ha hecho de factores ambientales. Lo que sí se ve es que cuando los lugares están cerrados y hay mucha polución entrante, sí ocasiona dolores de cabeza o precipitación de dolores de cabeza en aquellos pacientes que ya vienen sufriendo dolores de cabeza. O sea, aquellos que ya tienen cefalea tensional, cefaleas cervicogénicas, migrañas, generalmente que son un grupo de cefaleas primarias que solamente ocurren como síntoma, no secundario a una enfermedad. Este grupo sí, digamos, precipita más sus dolores de cabeza. El 99% de los pacientes se dice que acuden a una consulta, no necesariamente al neurólogo,
ya por cefaleas tensionales. Las cefaleas se dividen en unos grupos. En un grupo de cefaleas primarias, que son llamadas funcionales, es decir, no existe ninguna alteración a nivel del cerebro, y las cefaleas secundarias en la que sí existe una alteración secundaria, no necesariamente solo en el cerebro, puede ser secundaria a una enfermedad sistémica que tiene el paciente, por decir, a una enfermedad metabólica como es la anemia, ¿ya? Otra puede ser la fiebre, y la fiebre es indistinta, ¿no? Puede partir de una enfermedad como una neoplasia o puede partir de un foco infeccioso. Entonces, suficiente es que un paciente tenga fiebre para que pueda tener dolor de cabeza, pero esto ya es secundario, es una cefalea secundaria. Pero, digamos, lo que más nos da trabajo ya son las cefaleas funcionales. Las cefaleas funcionales, como la cefalea tensional, ya son las más frecuentes. En cefaleas funcionales le siguen la migraña y le sigue la cefalea en salvas y otras neuralgias trigeminales, ¿no? Los síntomas de la cefalea tensional se basa en la característica del dolor. El dolor de la cefalea tensional el paciente lo describe como algo que le pesa, como algo que le oprime, como un casco que le oprime, o como una faja o una vincha que le ajusta. Es una cefalea que puede, digamos, aparecer y convivir con el paciente durante muchísimo tiempo. No imposibilita al paciente de sus labores o quehaceres diarios. El paciente puede vivir, pero sin embargo torna a este paciente con el tiempo en un carácter irritable, muy sensible, etc. La cefalea migrañosa se caracteriza porque tiene picos. Inicia, llega a un acmé y luego termina. Suele durar entre 24 a 72 horas. Pero esta cefalea en el dolor se caracteriza por ser pulsátil, como algo que late. Coincide con los latidos muchas veces del corazón. Puede ubicarse en la mitad de un lado de la cabeza, en el lado derecho o en el lado izquierdo, una vez, ¿ya? O puede ser lo contrario, ¿no? Entonces puede ser un día en un lado, puede ser otro día en otro lado. ¿Ya? ¿Puede hacerse bilateral? Claro que sí, pero iniciando en un lado. La cefalea en salvas se caracteriza porque es un dolor de cabeza que se ubica en la mitad de la cabeza. Es un dolor también pulsátil, como hincada, como una aguja que hinca, que quema. Y lo característico de esta cefalea también es que el paciente puede hacer una pseudotosis palpebral. ¿A qué se llama pseudotosis? La caída del párpado, ¿no? El párpado suele caerle, puede haber una inyección conjuntival, el ojo se pone rojo, puede haber una hemorrinorrea nasal, cae las secreciones,